Buenos días, gracias por asistir a esta sesión de hoy dedicada a la arquitectura. Tendremos hoy y mañana también dos momentos para reflexionar sobre la arquitectura en Canarias, especialmente la arquitectura en Canarias en estos últimos 40 años. No cabe duda que cualquier paseante insular puede apreciar, en fin, a plena luz del día, diversos proyectos que se han realizado en las islas en estos últimos años. Proyectos con gran contundencia poética, con una visión creativa notable y con una alusión también, una referencia que tiene que ver con los materiales, digamos, violentos, basálticos, rotundos del paisaje de las Islas Canarias, ¿no? Ahí en la arquitectura toda una suerte de reminiscencias que dialogan también con las artes, con las diversas manifestaciones artísticas de otros creadores de las Islas Canarias, bien en pintura, en arquitectura, en fin, en todas las disciplinas. Nosotros hemos pretendido hacer estas sesiones de reflexión sobre la arquitectura precisamente en el beneficio de esta disciplina que a veces queda, en cierto modo, desterrada de los museos, ¿no? Parece pertinente incorporar la reflexión sobre la arquitectura, los proyectos expositivos sobre arquitectura, en fin, la arquitectura en sí misma dentro de los programas, las programaciones de los museos de arte contemporáneo, especialmente, como digo, por la relevancia, por la importancia que estos tienen. Bueno, para hablarnos sobre la selección de obras que se han realizado para este proyecto Narrativas del Arte, que celebra los 175 años de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, hemos contado con la presencia, vamos a contar con la presencia hoy de Flora Pescador Monagas, que tiene una larguísima trayectoria internacional, especialmente su vinculación también con no solamente la reflexión, el pensamiento sobre el urbanismo, esos proyectos públicos, ciertamente, que atañen a la concepción, digamos, de la ciudad. Ella es, en fin, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también visitante, profesora en diversos centros universitarios internacionales, y nos presenta en la exposición en fin, uno de sus proyectos más señeros, el parque urbano de la cabecera del Barranco de la Ballena, del que luego podrá hablarnos. También hemos contado con la presencia de Arsenio Pérez Amaral, que ustedes lo conocerán sin duda por también su gran vinculación al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y por sus diversos proyectos también de un carácter, en fin, internacional, de notable altura. Uno de ellos, que es ciertamente, en fin, visitado por todos nosotros, como es el aeropuerto de Los Rodeos, y que es la pieza escogida para el proyecto escogido para la exposición dedicada a la RACBA. Contamos con estos dos arquitectos, como digo, con un currículo muy amplio, del que no me voy a detener, porque si no consumiría gran parte del tiempo de esta sesión de hoy, para hablar de esos proyectos y para hablar de la concepción, digamos, más amplia de la arquitectura en Canarias y del proyecto de estos 11 arquitectos que tenemos en la exposición dedicada a la RACBA. Hemos pensado que sería interesante contar con la presencia de Gabriel Ruiz Cabrero, en una suerte también de reconocimiento a la labor de diálogo constante, de acompañamiento, se dijera, con los arquitectos en Canarias. Gabriel ha ciertamente seguido muy de cerca en estos últimos 40 años los procesos arquitectónicos en las islas, ha realizado 2 días de arquitectura de Tenerife,
en fin, ha estado vivamente, de forma constante, como digo, en relación, en diálogo con diversos arquitectos de las islas y, en fin, fruto de ese trabajo en el tiempo, pues hemos pensado que sería una persona apropiada para hacer, de alguna manera, darnos una visión de conjunto, ofrecernos una mirada sobre los proyectos de estos arquitectos de la Real Academia que exponen sus obras en la exposición que tenemos abierta hasta el 18 de mayo. Gabriel Ruiz Cabrero, hay que señalar, por supuesto, arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el 71, fue profesor de proyectos arquitectónicos de la ETSAM desde el 72, restaurador de la mezquita Catedral de Córdoba desde el año 79, director de la revista Arquitectura del COAN entre el 80 y el 86, en fin, sus colaboraciones en la docencia también, en las universidades de Cambridge, de Miami, en la Columbia University y en otros muchos centros, pues dan buena cuenta de un currículum, de una trayectoria profesional amplia, extensa y notable. Sin más, dejo la palabra a Gabriel Ruiz Cabrero y luego entablaremos la mesa de diálogo con Flora Pescador Monagas y con Arsenio Pérez Amaral. Muchas gracias. Buenos días, gracias Isidro. Gracias a la Real Academia por invitarme. Gracias al TEA, este edificio espléndido, por acogerme aquí y darme esta oportunidad de venir a las Canarias una vez más, ¿no? Yo creo que seguramente ninguno de ustedes habría nacido cuando en el año 58 mi padre nos trajo a descubrir las Islas Canarias. En el año 58 yo tenía 12 años y recuerdo un viaje en avión en el que me quedé dormido. Nos subieron en un coche alquilado, un conductor nos llevó a Teror. Y poco menos que me desperté allí para encontrarme que yo soy de Santander y en Santander Santillana del Mar es el pueblo maravilloso y yo descubrí que Santillana del Mar se había convertido, no sé, como en un pedazo de cielo, porque Teror era muy parecido, con balcones de madera, pero las casas estaban pintadas de unos colores brillantes, la gente iba vestida con una ropa más moderna y los coches eran maravillosos, había unos BMWs, yo sabía muy bien lo que era un BMW, porque los niños lo saben muy bien, y para mí aquello fue un mundo maravilloso, y desde entonces el recuerdo para mí es eso, como si una hada madrina hubiera tocado a mi pueblo y lo hubiera convertido en una cosa completamente distinta, ¿no? Ya de mayor descubrí en viajes sucesivos el fenómeno de las Islas Canarias. Siempre las islas han sido fascinantes para cualquiera, para mí en particular. Esa sensación que tienes cuando ves pasar las nubes, que casi piensas que las nubes están quietas y es la isla la que se mueve con un barco por el mar. Yo creo que las islas viajan en el océano Atlántico, concretamente el archipiélago Canarias se mueve, no está nunca quieto. Y luego descubrí también la condición absolutamente clásica, en el más pleno sentido de la palabra, de la arquitectura de Canarias. Claro, es fascinante que aquí la arquitectura vino con las personas y vino en barco. Y lo que vino es la arquitectura del Renacimiento, nada menos. Esta mañana he entrado, antes de venir aquí, en la iglesia de la Inmaculada, aquí al lado, que es un templo maravilloso, un templo de una pureza renacentista verdaderamente extraordinaria, con una colección de elementos de madera maravillosamente labrados en los techos, unas piedras
divinamente escogidas en un tono rojizo en el interior y en un tono gris en el exterior, contrastando ese gris casi negro con los blancos. Es verdaderamente una pieza extraordinaria. Y esa arquitectura va desde estas piezas importantes de catedrales o de palacios hasta la arquitectura más humilde, como dicen ustedes, de los magos, esas pequeñas piezas que se pierden entre las plataneras en los montes, que tienen una condición clásica extraordinaria, porque tienen un modelo inmediato, que es ese modelo del Renacimiento. Un modelo que luego se sigue hasta llegar a... Hace poco descubría de Orá un proyecto suyo que está en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, que es un proyecto precioso. Quiero decir que todo el neoclasicismo y toda la modernidad tiene la arquitectura en Canarias esa raíz del Renacimiento. Y eso ha seguido hasta hoy, yo creo, en las 11 imágenes que vamos a ver de 11 arquitectos. Yo voy a estar muy elogioso, no piensen ustedes que... Piensen solamente que es que me han ofrecido una selección y todas las piezas son buenas, ¿no? Seguro que hay una arquitectura deplorable en las islas, pero afortunadamente no vamos a hablar de ella, y esta es una selección verdaderamente extraordinaria. Yo ayer entré por esta pieza magnífica que tienen en la pantalla, el aeropuerto, este aeropuerto que... yo llegué ayer al aeropuerto con una intensidad grande, atravesamos las nubes en el avión, yo me acerqué en un momento, miré por la ventanilla, en el momento en que el avión estaba bajando y estaba a la altura de las nubes, se deslizaba por las nubes como si fuéramos unos surfistas que patinábamos sobre las nubes, y ahí al fondo estaba el Teide. Claro, fue una cosa emocionantísima, bajamos, aterrizamos, vimos esta sala que tienen en la pantalla por fuera, que es como una gran concha, como un galápago gigante que te promete una acogida. Y luego entras en una colección de habitaciones, la última de las cuales, por la que me pasé, le pedí a una señora que me recogió en el taxi un momento para entrar a ver una vez más esta pieza que siempre, bueno, se ha perdido ahora la visión sobre las pistas, que es muy deplorable, pero conserva esta habitación la amabilidad de un espacio tan necesario en un aeropuerto, porque los aeropuertos son lugares muy desangelados, donde normalmente la gente está muy nerviosa, porque estás con el miedo de perder el avión, o el miedo de que te digan que hay overbooking, o que el avión sea retrasado. Son momentos de una gran tensión, y esta pieza es tan acogedora y tan relajante que me parece que es de las salas de aeropuerto más cariñosas en las que yo he estado nunca, ¿no? Y tiene que ver algo con lo que decía antes, porque aquí, y lo vamos a ver en todas las obras, en estas 11 obras, cómo los materiales han mantenido esa condición protagonista total de la arquitectura. Ahora ya con los hormigones. Yo antes decía que a esos materiales primeros del Renacimiento, las maderas y las piedras, se han unido luego una colección de materiales nuevos que se han acordado muy bien con los antiguos. Me estoy refiriendo evidentemente a los hormigones y a los cementos, que aquí los ven ustedes en el cielo, casi sin peso, habiendo conseguido esa condición inverosímil del hormigón, que es que no pese, que esté como un anillo volando por encima de nuestras cabezas. Pues los hormigones, lo vamos a ver en todas las fotos, los hormigones en Canarias están muy bien hechos, y eso es fundamental para conseguir esta cuestión de la amabilidad. Esta es una pieza para mí extraordinaria, porque yo conozco de Maui González esos grandes edificios que ha hecho en colaboración con otros colegas
en Las Palmas, fantásticos edificios, restauraciones extraordinarias hechas con un cuidado, también me repetiré todo el rato, con los materiales, las maderas y los hormigones estupendos, y de repente, este verano, no he visto la casita esta, no la he visto nunca, pero la he visto y me la he estudiado con detenimiento este verano, porque me llegaron las fotos. Es una pieza extraordinaria, es una habitación única, un espacio que yo creo que hay que entenderlo como una habitación única que se subdivide en pequeños espacios en distintos pisos, que se asoma al mar de una manera magnífica, porque se llega a la casa por un territorio periférico de calles anchas de circulación, comercios, industrias, una cosa como, no diré que abandonada, pero eso, periférico sería la palabra, y cuando mira hacia el otro lado da a este paseo, que es un paseo al mismo tiempo modesto por los materiales y magnífico por donde mira, y con esta fachada neoplasticista verdaderamente, que sirve para pautar todo el interior y para enmarcar las vistas de ese lugar interminable que es el cielo y la línea del horizonte y el mar, pautarlo y darle esa condición humana a través, esa fachada de cristal a través de la cual vive este señor Ruiz, que es un artista que debe de estar ahí encantado. Los materiales dentro de la casa, rudos, como son estos hormigones y estas mamposterías que se ven aquí, rudos, pero al mismo tiempo amables, que se puede... Yo me imagino que en esta casa tiene uno que estar andando descalzo todo el tiempo para notar la rugosidad del suelo en las plantas de los pies. Es una pieza, a mi juicio, espléndida, donde apetece muchísimo vivir. Aquí ya nos encontramos con esta pieza que es de Maribel, que es verdaderamente, bueno, esto es el Renacimiento ya en su más magnífica presencia. Este Renacimiento hecho con las piezas de un catálogo reducido, que era el catálogo renacimiental, que va desde la columna esta que tenemos en primer plano, que es una columna extraordinaria porque sabemos cuáles eran los órdenes de los que hablaba Serlio, que Serlio vino en barco aquí, vino en barco a Canarias, y de Canarias cogió fuerza Serlio y se fue a América, y toda América se construyó sobre los libros de Serlio y sobre el entendimiento del Renacimiento que aquí en Canarias se había adaptado. Si vas a Cuzco o vas a Antigua de Guatemala o vas a cualquiera de estas grandes ciudades americanas, te encuentras estas maderas y estas piedras que se habían aprendido a labrar y a unir aquí en las Islas Canarias. Esta columna pues no es ni el orden dórico, ni el jónico, ni el corintio, pero es un orden de madera verdaderamente extraordinario, rematado arrancando en una base ática simplificada, perfecta, con una esbeltez extraordinaria que producía este pino magnífico y rematado en un capitel, y luego esa zapata magnífica que en realidad es una doble ménsula romana. Es de una romanidad total, ya no es Renacimiento, es que es Roma, esa doble zapata maravillosa para recoger la viga, ¿no? Luego vemos toda la teoría de los patios, la teoría de las galerías, de las habitaciones paralelas, eso que es el Renacimiento, y que aquí en esta obra Maribel Correa y Diego Estévez consiguen dominar de una manera dificilísima. Hay a mi juicio, dos elementos fundamentales que se suman a uno de partida. El elemento de partida en el tratamiento de este lugar es la limpieza que fueron capaces de hacer de todas las adherencias que a lo largo del tiempo se habían sumado y que limpian con una habilidad extraordinaria, recuperando el edificio en su condición más prístina.
Y luego los añadidos. Yo me sujetaría a dos, aparte de reparaciones de pavimentos y cosas de estas, pero a dos. Uno, la iluminación natural y el otro la artificial. La iluminación natural son el uso de los vidrios grandes, de estos vidrios de la técnica contemporánea. Antes hablábamos de los hormigones, ahora son aquí los vidrios modernos en esas grandes carpinterías que se colocan detrás de las columnas o esas grandes puertas de 2 hojas inmensas que entran y que no es nada fácil porque el vidrio es un material muy traicionero. El vidrio... Para todos los que trabajamos en cuestiones de restauración sabemos que los vidrios que producen unos reflejos extraordinarios son muy peligrosos, son muy difíciles. Y aquí están extraordinariamente metidos los vidrios de manera que no solamente no estropean la arquitectura renacentista sobre la que se construyen y se colocan, sino que además la interpretan de una manera muy favorable. Y luego está la iluminación artificial, lo ven ahí en esas lámparas colgadas de los techos que quedan como volando, las luces artificiales, reforzando, siempre divinamente colocadas. A mí me parece que este es un ejemplo de interpretación de la arquitectura del Renacimiento extraordinaria, que se prolonga en esta otra pieza, que le atribuimos aquí a Diego Estévez, aunque sabemos que es de los dos, que es este polígono en el que toda la lección de ese Renacimiento que comentábamos en la imagen anterior se ve recogida y reutilizada. Volvemos a tener las columnas. Claro que las columnas ahora ya es el orden moderno en el que ha desaparecido el capitel y ha desaparecido la basa y tenemos este perfil recto de sección cuadrada que se repite una y otra vez de una manera también muy clásica, estos caminos que se colocan sobre unos pavimentos cuidados y diferenciados, plantas de desarrollo bajo y terrenos arenosos y esos muros que son fundamentales. Porque este edificio tiene una cosa, a mi juicio, extraordinariamente conseguida, y es que parece que está hecho como si los arquitectos hubieran cogido la tierra tal cual es del suelo, la hubieran levantado, unas veces arenas y otras veces piedras, y hubieran levantado estos muros que sirven para proteger los interiores en esta situación de un mundo duro, ya no de ese mundo de la vegetación de Canarias, sino de ese mundo próximo al mar, donde el terreno alrededor debe de ser contenido. Esto parece que también tiene esa condición romana del hortus conclusus, es decir, del huerto. Aquí el huerto tiene las plantas, no es un huerto productivo, es un huerto para estar las personas, pero tiene el conclusus, este es el cerramiento de ese muro extraordinario que lo cierra. De manera que a mí me gusta mucho cómo de la restauración anterior hemos llegado a este proyecto de obra nueva, siempre con esta condición absolutamente clásica. De Federico García Barba es esta piececita extraordinaria que yo no he visto tampoco, pero que también me la he estudiado muchísimo y que me ha servido para descubrir varias cosas, porque a Federico le conozco muy bien, sé que ahora está malo el pobre, quiero dedicarle un recuerdo desde aquí. Yo aquí he descubierto, por un lado, el tratamiento del jardín, que es muy de Federico, por otro lado, la restauración de la habitación de la Servita, que es muy emocionante y además tiene para mí una cosa muy bonita, y es que la habitación de la Servita no era arquitectura, era un lugar de una humildad tremenda donde una mujer se dedicaba a la oración sin ninguna pretensión artística ni de otro tipo nada más que eso, el de concentrarse en la oración. Y Federico ha sabido coger esa pieza y convertirla en arquitectura, es decir, toda la austeridad que la pieza tenía se ha convertido en un elemento estético
que no estaba en la pretensión de la Servita, pero que Federico lo ha descubierto. Y luego está esta construcción que tenemos delante, en la que se ve que Federico, que siempre estuvo muy atento a esa relación de la tradición de la arquitectura canaria con los nuevos materiales y la modernidad, siempre me emocionó a mí cuando Federico contaba su viaje a Grande-Samp y a La Tourette, de niño casi, y aquí vemos cómo maneja estos elementos, pero sabe utilizar en la cubierta una composición geométrica espacial muy complicada, como diciendo, podemos hacer con los materiales de siempre una arquitectura que antes no se podía hacer porque no la sabíamos estudiar y plantear. Bueno, este es yo tampoco conozco este edificio y para mí ha sido una sorpresa, igual que creo que debió de ser para Vicente Mirallave una sorpresa, así lo he entendido yo, el descubrimiento del lugar que nos muestra esta fotografía. Para mí esta casa, creo que para mí, para todo el mundo, esta casa tiene dos mundos. El mundo que se pretendía, que era también una adaptación muy interesante, porque si no estoy equivocado, este lugar, este barrio, se trata de un barrio agrícola en origen, ¿no?, que por avances, digamos, de la población se acaba convirtiendo en un barrio de una mayor densidad, habitado, lo cual trae varias cosas. Trae, por ejemplo, una calle por la cual se llega a esta casa, y es una calle muy interesante. También es una calle de las Canarias, de la placa americana. Es una calle casi más americana que europea, pero es completamente europea. Esa calle, que es una calle muy interesante, ante esa calle se presenta una fachada que yo la he visto en las fotografías y me ha emocionado cómo está colocada la puerta, que es verdaderamente fantástico, y las ventanas de esa fachada. Y sin embargo esa casa, por el interior, es decir, por donde está entrando esta luz, da a una especie de barranco, según yo he visto en unas fotografías, y la casa tiene una distribución, tiene un entendimiento del problema de distribuir la casa perfectamente resuelto, porque se entra en una planta intermedia, si no me equivoco, y se sube arriba a una zona de dormitorios. El dormitorio principal, creo recordar que está arriba, y luego abajo se baja a unos dormitorios que dan a una gigantesca terraza, que es una promesa de vida para esta casa extraordinaria. Y debajo de esa casa perfectamente adecuada y perfectamente resuelta, y de una eficacia moderna por lo de funcional y moderna porque se desarrolla un tipo de vivienda perfectamente moderno, debajo hay este lugar que Vicente Mirallave ha sabido convertir una cosa que era un aljibe, es decir, un elemento técnico también, un elemento puramente constructivo y en principio sin ambición espacial, o sea, sin ambición arquitectónica, en este lugar que es de una sugerencia tremenda, y todo a base de unos gestos muy medidos. Esos techos de hormigón, volvemos a encontrarnos con esta manera de utilizar el hormigón que revela las juntas del hormigonado entre las tablas, estos hormigones que empatan también con las mamposterías, que las mamposterías saben ser limpias y finas cuando se trata de utilizar una sillería en los arcos. Estos hormigones, digo, y de estos hormigones descuelga con una ligereza extraordinaria una escalera metálica que no toca el suelo, como expresando la voluntad de respeto por este lugar, que al respetarlo se ha convertido en una cosa que no era, y en una cosa, desde un punto de vista de la arquitectura, mucho más potente. Esta es una obrita de Virgilio Gutiérrez que para mí es muy emocionante. Volvemos a encontrarnos con los hormigones divinamente cuidados y con este aire también, para mí, clásico y renacentista. Esto yo no sé si son las estrías de una columna corintia o es la
decoración de un paramento de una catedral renacentista, pero todo eso está citado en esta obrita. Virgilio, para mí, es un arquitecto muy poético que cubre un panorama extraordinario en su trabajo. Es un artista de la composición y es un artista de la interpretación. Aquí, en este edificio, es un artista de la interpretación. Este edificio decimos que es de Herzog y de Merón, y sin duda lo es, pero es un ejercicio de Virgilio absolutamente. Nosotros estamos en un edificio hecho por Virgilio como cuando vas a un concierto y escuchas una interpretación al piano de una obra compuesta por quien sea, por Chopin. Pues está Chopin, pero está el pianista que lo está haciendo, y nosotros a quien estamos escuchando es al pianista. Pues aquí en este edificio, a quien estamos escuchando en cada esquina, en cada retrete pintado de azul, como yo acabo de entrar hace un rato, estamos escuchando a Virgilio, que, como digo, va desde esas grandes obras a estas obras pequeñas llenas de delicadeza y hasta esos dibujos magníficos que hace con esa dedicación y esa poesía extraordinaria. Es decir, por eso digo que es un artista de la creación y es un artista de la interpretación. Para mí es un personaje admirable, y ayer estuvimos cenando con él y todas las cosas que decía me parecían de una precisión admirable. Bueno, esto es una obra de Flora Pescador aquí también y de Diego Mirallave, que es fantástica. Bueno, la capacidad de trabajar con las grandes dimensiones que tienen estos arquitectos es verdaderamente extraordinaria. Yo creo que es de las cosas más difíciles, las dimensiones grandísimas, los materiales. Aquí el material es literalmente el clima y la temperatura del aire y cómo se mueven las palmeras con el viento. Esos son los materiales con los que se construye eso, y eso es muy emocionante y muy difícil. Aquí no está, pero yo he visto el tratamiento de esa en Agadir, de ese paseo en Agadir, con una curvatura, saber encontrar la arquitectura capaz de enfrentarse y de contrarrestarse y de sumarse a la línea de la costa que definen las olas, me parece que es una cosa dificilísima y extraordinaria, y eso está en Agadir. Aquí lo que está es este mundo. Antes hablábamos de las islas. Yo creo que otra cuestión fascinante en el mundo, muy parecida a las islas, son los oasis, porque es al revés. Tú llegas al oasis como llegas a una isla, atravesando un territorio inhabitable, y de repente llegas al oasis, y el oasis es un mundo de olores y de plantas que se producen debajo de las palmeras, y una vida que se desarrolla ahí. Todas las grandes ciudades del pasado, Bagdad, Damasco, Palmira, todas son palmerales, todas son oasis. Y aquí nos encontramos con este oasis que es verdaderamente fascinante y que está en mitad de la ciudad. Por encima de las palmeras se pueden ver algunos edificios. Aquí el desierto no es un desierto por inhabitable, sino es un desierto porque es una ciudad banal. Y dentro de esa ciudad banal, de repente, en otra cosa que podía ser todavía más banal, que es algo metido entre autopistas y carreteras, un mundo como marginal, de repente aparece este mundo fantástico de palmeras que van a crecer y que van a producir aquí un mundo aquí debajo verdaderamente maravilloso. Pero ya insisto en que para mí lo que es fascinante es la capacidad de trabajar con estas grandísimas dimensiones. Esta es otra pieza de Pepe Sosa verdaderamente extraordinaria. A mí me fascina, bueno, como yo creo que a cualquiera, no es ningún descubrimiento, la riqueza que sugiere este lugar, porque aquí nos encontramos con la industria más poderosa al fondo, con unas viviendas y con un jardín paradisíaco, ¿no? Me parece que el proyecto lo llaman, no sé si son 49 viviendas y un jardín. Las viviendas se desarrollan
siguiendo, me parece que son 3 o 4 tipos distintos, manejados con una precisión y una habilidad verdaderamente extraordinaria, todos ellos, todos los tipos, son emocionantes. La habilidad. Y tienen una cosa que me parece especialmente bonita y difícil, y es que realmente viendo estas viviendas uno recuerda tipos de viviendas de la primera modernidad. Oud, por ejemplo, sería un nombre que me viene a la cabeza inmediatamente. Y está utilizado con una naturalidad, no hay ninguna tentación de reelaborar el mensaje de la primera modernidad, ni ninguna cuestión de este tipo. Se utilizan con una precisión y sobre todo y con una capacidad constructiva que en origen no había, con lo cual dan esta colección de viviendas que rodean, con tipos, ya digo, muy distintos, que rodean este extraordinario jardín. Estas viviendas están acompañadas de una colección de situaciones particulares verdaderamente bien resueltas. La más potente sería una piscina que está colocada en las terrazas de uno de estos brazos, una piscina extraordinaria, otra vez con la madera. Claro, ¿cómo puede ser mejor una piscina que pisando madera? La madera, que es ese material tan entrañable y de una condición térmica tan extraordinaria para una piscina. Moviéndote por la madera tienes esa piscina alargada, al final del cual se produce un mirador que mira hacia el mar, como diciéndote, esta piscina es un pedazo del mar. Algo que es muy de estas islas, esas piscinas que toman el mar y toman un poco de agua salada y estás en el agua salada y el mar verdaderamente casi intratable, digamos, el mar peligroso, el mar abierto lo estás viendo, pero tú estás en una piscina amable que te recoge. Hay también unos vestíbulos, una zona de estancia, unos comedores con unas mesas. Es verdaderamente una lección de arquitectura en la que se tocan muchos palos simultáneamente. Las viviendas, el jardín, los espacios públicos y abiertos, etcétera. Verdaderamente es emocionante este lugar también. Y aquí tenemos esta pieza de Evelyn Alonso y también Sosa, porque ¿no? trabajan juntos, como todos sabemos, y es verdaderamente muy emocionante. Yo he visto este verano dos intervenciones de esta arquitecto en una casa a un lado y en este taller de coches por el otro lado. Y en ambas he visto algo que también hemos comentado antes, que es la capacidad, y eso lo descubres en los grandes arquitectos, que es la capacidad de tomar cosas que están hechas y que fueron utilizadas de una manera, y el arquitecto, o la arquitecto en este caso, la retoma, le da otro sentido y convierte todo lo antiguo y todo lo nuevo en una cosa completamente unitaria que juega muy bien. Aquí no se ve, pero en el otro extremo hay una pieza, que es una pieza hexagonal, que en el origen fue una pieza un poco, a mi juicio, un poco caprichosa, dentro del conjunto, caprichosa porque seguramente pensaron los arquitectos que lo proyectaron en su momento que esa pieza llamativa era buena desde un punto de vista comercial, pero la manera en que esa pieza hexagonal se ha incorporado al conjunto, porque todo lo antiguo se pinta de blanco y todo lo nuevo queda de hormigones visto, ese contraste es verdaderamente fantástico. Y ese contraste, esos hormigones y esos blancos que también están en la casa, de repente la casa y el taller en este caso, tienen unas piezas que le dan como un valor más, un salto, que en la pieza de la casa es una escalera que se mueve como una escultura, algo que nos hace pensar en Chirino o en cualquier escultor, una escalera que se mueve en el espacio y sube casi con una posición cubista dentro de todo el espacio, porque a eso se suman también otros muebles, y en este caso en particular son estos dos pilares extraordinarios que están aquí colocados, que vuelven a ser el orden nuevo. Antes hemos visto el orden nuevo de los pilares metálicos. Este es el orden, si
el primero de los órdenes de los que se hablaba, el primer orden inventado por los griegos, que era el dórico, que era con esos capiteles potentísimos y esa ausencia de basas, esa cosa primitiva del dórico, aquí el primitivismo está en que el pilar es una doble T sencilla, pero de una potencia extraordinaria, que además cumple su trabajo de una manera abstracta, adosándose al bloque de hormigón que casi parece estar en el aire. Solamente nosotros sabemos que hay unos elementos metálicos que empotran, que permiten el empotramiento del plano de hormigón con el pilar, pero el pilar mantiene una limpieza y una pureza que no está solo en la arquitectura griega primitiva, sino sobre todo en la arquitectura griega en las ruinas. Esa cosa tan emocionante para nosotros, casi lo más emocionante del Partenón es cuando ves una columna sin terminar, una columna rota. Pues aquí las columnas tienen esa potencia de una pieza que parece que está sin terminar o que está rota, y por la limpieza de la figura, que es verdaderamente extraordinaria. Y vamos a terminar con esta pieza de Fernando Martín Menís. Yo esta pieza la había visto, en cambio, muchas veces, porque viajando con Virgilio para hacer la guía de arquitectura, me la enseñó, me quedé fascinado con este edificio que es soberbio, y aprovechando alguna mañanita temprano fui a verlo cuando todavía permitía descubrir ese juego de luces tan emocionante, que las luces de dentro y las luces de la calle a través de estas piezas de madera. Pero tendría que haber empezado hablando de otra cosa, y es hablando de cómo está esta pieza colocada en la ciudad, porque todos sabemos que en la ciudad son muy importantes las esquinas. Las esquinas siempre han tenido una gran valoración porque permiten mirar en muchas direcciones y dan unas distancias mayores de vistas. Pero es que aquí se ha convertido todo el edificio en esquina, porque esa esquina se prolonga de lado a lado con esa solución de esas maderas verdaderamente fantásticas, y volvemos a estar en las maderas de las Islas Canarias, y volvemos a estar en los hormigones, vidrios. Y luego este verano he descubierto, viendo este plano, este edificio, que tiene unas fisuras por los lados, por las dos medianeras, que yo no lo había visto ni siquiera cuando había venido a verlo, y hay una colección de fotografías magníficas en las que se ve que el aire y la luz entran por esas rendijas, de manera que la casa en la que uno está dentro, en cualquiera de estos 4 pisos, podría parecer que uno está en una casa exenta, porque tiene ventanas por los 4 lados. Estás suelto, solamente que en 2 lados tienes muy próxima a la medianera, pero estás exento, estás suelto. A mí esta pieza me parece emocionante, y encontrármela cuando voy a verla, cuando he ido a verla, me ha parecido una cosa emocionantísima. Hay una frase, y termino con eso, hay una frase que a mí siempre me ha emocionado, que se podría aplicar a todas las arquitecturas, a las 11 arquitecturas que hemos visto hoy, y 11 es un número muy importante, a las 11 arquitecturas que hemos visto hoy. Es una cosa, a Churchill en una ocasión le preguntaron: ¿qué tiene usted que decir del señor Roosevelt? Y Churchill se paró y dijo: cuando Roosevelt entra en una habitación es como abrir la primera botella de champán. Pues esa alegría que le daba a Churchill cuando entraba Roosevelt en una habitación es la alegría que a mí me da cada vez que me encuentro con estas piezas de arquitectura. Cada una de ellas es una explosión de optimismo, que también es una condición muy propia de la arquitectura de las Islas Canarias. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias primero a la Real Academia y felicitarla por estos 175 años que cumple. También dar las gracias a la exposición que se ha hecho de los proyectos de los arquitectos canarios, académicos, que yo creo que son de una enorme calidad todos.
Y bueno, y paso sin... A mí me han pedido que explique la poética de cómo hacemos los proyectos en MPC Arquitectos. Realmente estamos Vicente Mirallave y yo, Ángel Casas y Jean Taira, somos 4 personas las que conformamos este estudio. Y yo voy a explicar exactamente los 3 proyectos que de alguna manera están en esta exposición. El proyecto de la Casa Amaja, el proyecto del Parque de la Ballena y las fotos correspondientes, y uno que se descartó, que era el Paseo Marítimo de Agadir, por dificultades de ir hasta allí. Cuando nosotros, la poética o la manera de abordar un proyecto, yo creo que todos los arquitectos sintonizamos cuando decimos vamos a empezar por una idea, ¿no? Sí, normalmente empiezas por una idea, te haces cargo del lugar que ocupa, empiezas a comprender la complejidad del sitio. Al principio siempre todo es muy complejo y van apareciendo ideas, y hay ideas líder, hay ideas obsesivas. Hay ideas que muchas veces hay que hacerle caso porque suele ser la idea. La puedes probar y puede ser que sea un fracaso, pero si funciona, es la idea que te permite construir una narración, que te permite construir una estrategia. Normalmente solemos fijarla y hacer incluso un pequeño ideograma con ella para no perdernos, que no perdamos frescura con esa idea. Es la primera cuestión que solemos hacer. Luego ya hay muchísimas otras. Hemos trabajado en muchos territorios básicamente del límite. Nosotros no tenemos arquitectura muy céntrica, tenemos arquitecturas que aparecen siempre en territorio frontera o frente al mar, o residuales, en laderas, en barrancos, en lugares complicados en donde ya ha pasado algo y nos piden casi que vayamos a ver qué podemos hacer. O sea, llegamos casi como a dar alguna solución a problemáticas persistentes. Otra cosa que nos preocupa muchísimo, y también como somos arquitectos, porque también yo soy arquitecta, pero también soy paisajista, otros somos urbanistas, mezclamos, digamos, efectivamente la escala en los temas, y esto nos da una visión muy transversal y también de cómo pasar de la grandísima escala a la pequeñísima escala. Nos interesa ahí la transversalidad, la conectividad, cómo organizar todas las escalas, porque al final hacer un proyecto es trabajar, y sobre todo paisaje, a muy diferentes escalas y llegar a todas ellas. La identidad, cuando trabajas en el extranjero, cuando haces proyectos fuera, te preocupas primero, no eres de esa cultura, y segundo, cómo consigues que la gente se apropie del lugar, o sea, cómo la gente puede conquistar ese lugar, le ofreces un lugar y a lo mejor puede ser extraño. Esto funciona para todo, y cuando hacemos arquitectura siempre cómo producir apropiación del espacio cuando haces algo para terceros o para alguien. Y por otro, el arte, ¿no? Esta pregunta de la belleza, esta pregunta de la poética, ¿cómo la introduce? Yo creo que el arte es una herramienta que interroga la realidad y que a lo mejor te dice lo que te falta. Cuando intentas introducir arte, estás interrogando aquello y cómo lo puedes hacer de la mejor manera, de la manera más expresiva y que llegue, ¿no? Son cuestiones muy difíciles de responder, pero que entre todas ellas nosotros hemos intentado construir nuestros proyectos. Cuando dije que estamos en el límite, traigo esta imagen porque para mí y para los 3 proyectos me parece que lo hablan muy bien. Esto es una fotografía en la puntilla, en las Palmas de Gran Canaria, en distintos momentos, cómo se mueve el mar y cómo se produce la erosión y qué es lo que pasa ahí. Tú te haces la pregunta, ¿hacia dónde va este pequeño paisaje? ¿Sabes cuál es la erosión que se va produciendo? Te quedas sobre todo sorprendido del espacio intermedio, lo que nosotros llamamos el espacio que no es ni mar ni tierra, ese espacio que está en medio y que se llama espacio intermedio. Siendo profesores en Francia nos llamó mucho la atención cómo lo intermedio lo llamaban intermediario en arquitectura, cómo construir un espacio que reúna todos los flujos, que sea capaz de transmitir de una manera intermediaria unas cosas con otras. Esos espacios fronteras que son intermediarios son los que nos han interesado. Cuando ganamos el concurso de la CICER hace muchos años, estas ideas de la puntilla las llevamos rápidamente. ¿Cómo podemos construir en el mismo borde del Paseo de las Canteras una situación que fuera intermediaria entre el mar, la tierra, la necesidad de ampliar la playa y una estructura edificada de equipamiento deportivo? Finalmente este proyecto no lo hicimos, pero nos quedamos siempre con esta idea de la transición, de cómo un proyecto frontera
puede moverse en estos términos. El paseo marítimo de Agadir es un paseo que se hace sobre una ciudad que había desaparecido previamente, una ciudad que en los años 60 se vino abajo por un terremoto y que se construye una nueva ciudad a partir de una zonificación, algo que era urbanísticamente lo que se hacía en los años 60, de tal manera que en la primera línea de mar la zonificación la destina para hacer hoteles en primera línea. Y los Gadiris, o la nueva ciudad de Agadir, queda en una parte trasera, con lo cual la población no tiene acceso a su propio litoral. O sea, los hoteles, además, habían conquistado su tramo de playa, y eran una playa enorme, pero privatizada por zonas, por tramos, donde había un señor de plato que no te dejaba pasar de un lugar a otro, y por lo tanto el paseo era algo que venía a solucionar una continuidad y sobre todo a hacer una conquista social del espacio. Hacer un trabajo como este, de kilómetros, y pensar de qué manera puedes tú conectar, hacer esa transición, hacer ese espacio de intermediación entre la ciudad y una banda, que casi es una frontera, hasta llegar al mar, era la obsesión. La caligrafía nos ayudó, el poder hacer un trabajo caligráfico, y aquí está la idea un poco como del arte. ¿Cómo podemos construir una idea, base, una idea que nos sirva para construir la narrativa o el relato que va a finalmente desarrollar este paseo? La identidad, no sé si, perdón. Finalmente el proyecto construye esta relación, va construyendo esta caligrafía, se va moviendo en unos hoteles que además unos estaban alineados hacia adelante, se habían construido sin alineación y se habían construido sin rasantes, de manera que unos estaban arriba, otros abajo, otros delante y otros detrás. Hacer un paseo en línea, imposible, con lo cual había que montar una estrategia fluida que pudiera integrar todos y cada uno de estos momentos y que al final sucediera que casi desapareciera. Lo más bonito de este proyecto no sucedió. Esto es un vídeo cogido de internet, a lo loco, hay muchísimos, de cómo este espacio ha sido una verdadera conquista para la sociedad, que ya es una mezcla completa entre turistas y gadiris, la población local. Paso al siguiente proyecto, y este es uno que está expuesto en la exposición. Efectivamente, me ha encantado la exposición de Gabriel Ruiz Cabrero acerca de este sitio. Las Palmas de Gran Canaria tiene ese pliegue en donde está esta casa entre un risco, los riscos de San Nicolás, y lo que eran las antiguas, la antigua cultura de plataneras de la zona de Triana. En esa línea que está ahí dibujada es por donde discurre la acequia real que le daba agua a todos estos campos de cultivos de plataneras. La casa se sitúa en primera línea de esta acequia real. Hay un paseo previsto en el plan general que todavía no se puede hacer porque está todo construido por aquí y por allá, en donde la acequia y el paseo al final esperemos que algún día lo podamos ver. Este espacio ha sido muy colonizado por la edificación, los riscos están muy densos. Cuando nosotros visitamos esta casa por primera vez, era una casa en ruinas, pero que tenía como algo por debajo que asomaba, que era la fosa séptica, era un lugar, sí, un lugar de vertedero, un lugar que se veía como un arco, y vimos que efectivamente tenía un tesoro. Reunió un tesoro en su interior y era un enorme estanque. Estaba en la base y la casa se había construido encima de aquella manera. Esta casa la explica muy bien la sección. Si miran la sección se darán cuenta que está sobre unos muros que son los muros de delimitación de todo lo que es el llano de Las Palmas, en la charnela con la que sube luego en la rampa de los riscos de San Nicolás. La casa está ahí en la primera línea, se puede ver delante, ese cuadradito es la acequia real por donde pasa, y en la sección vemos como efectivamente, y en el pequeño logo, que la casa es algo que flota encima de un aljibe, y que flota literalmente, es decir, al final tratamos incluso de hacer un espacio que en el aljibe no fuera parte de la resistencia de la propia casa. Son algunas fotos parciales de este mundo que se desarrolla aquí dentro, y esto es la clave de este proyecto.
No queríamos tocar el estanque no podía formar parte de la estructura resistente, apoyar los muros sobre muros antiguos. Bueno, se hizo un trabajo de limpieza enorme y al final colgamos literalmente en el aire el pilar que daba pie a estas dos arcadas. Les enseño un vídeo para que lo vean, que fue lo que hicimos. Vemos cómo se queda el pilar completamente colgado para poder hacer una losa de cimentación. Una vez realizada la losa de cimentación, se deja apoyar de nuevo el arco. Asistimos con terror a que aquello se desmoronara, pero no pasó nada. Y finalmente aparece esta foto preciosa de Ducho Malagamba, que yo creo que lo explica todo. Tampoco el forjado apoya sobre las paredes del aljibe y realmente el suelo estructural de la casa se vuelve a partir de una mesa estructural en el techo que estamos viendo aquí. Es decir, que el suelo forma parte resistente de una mesa, de un gap, de un vacío, que es el estanque. El Barranco de la Ballena, y ya termino, es la tercera imagen que traíamos. Aquí también, bueno, esto era un lugar de vertedero, un lugar tremendo. Hace unos años en Las Palmas se había construido muchísimo en la Ciudad Alta, se había vertido muchísimo escombro sobre este sitio y en un momento determinado se plantea un ramal de la circunvalación a Las Palmas por aquí y por lo tanto, gracias incluso al ramal, en una oportunidad de hacer un gran corredor verde, que tuvimos la suerte que nos lo encargaron y hemos ido pudiendo hacer distintos parques a lo largo de este corredor, aún no terminado y que no sé si veremos terminado alguna vez. Está, por supuesto, el ramal de la circunvalación, pero teníamos muy claro cuando llegamos a este sitio que estábamos sobre un suelo de vertedero, absolutamente de vertedero, en donde planteábamos hacer un bosque urbano. Está rodeado completamente de edificación, está Chamán, la Feria del Atlántico, Parque Atlántico, está totalmente rodeado de población, es muy denso, no tiene vacíos, le falta porosidad a este lugar y el barranco, este territorio de frontera y también de límite era una oportunidad para construir en este sitio algo de renaturalización, de incorporación de la vegetación, especialmente de la vegetación de porte arbóreo, de grandes árboles y producir sombras, refugios y lugares de interés. Este parque, lo están viendo aquí, está construido con muy poquísimos elementos y aquí está algo que también lo hicimos en Agadir, como con muy poquitos elementos, una barrera, un pequeño oasis, hacer lo máximo. Los presupuestos normalmente son muy bajos, y hay que hacer en las grandes escalas, hay que llegar realmente a presupuestos bajísimos por metro cuadrado. Y por otra parte, la expresividad de 2, 3 elementos muchas veces es muchísimo más contundente. En este caso era importantísimo la conectividad con los distintos barrios, esa conectividad que se dibuja con todas esas líneas oscuras y que te llevan a distintos sitios, especialmente la gran escalinata de entrada que te lleva hacia la zona de la Ballena, que bueno, es una escalinata monumental y que hemos visto en las fotos de hace un momento. Aquí vemos cómo la traviesa dibuja literalmente este parque, lo dibuja. Todos y cada uno de sus paseos o sus parterres están construidos con este dibujo de madera, exclusivamente. Y el resto se hace exclusivamente con vegetación. Es decir, que con madera, vegetación, tierra, prácticamente ningún movimiento de tierra. Era imposible un suelo de vertido. Lo que teníamos que hacer era estabilizarlo. Hemos confiado muchísimo, a partir de los años ya lo hemos visto que ha funcionado, en el enraizamiento, sobre todo, de la gran superficie arbórea que contiene. Se van destacando las palmeras, están en una altura mayor, van subiendo y se van subiendo sobre el dosel, el enorme dosel de árboles, básicamente de árboles exóticos, porque en Canarias ya sabemos que en esta cota no se dan los grandes árboles, hay ficus, hay flamboyanes, hay casias y sobre todo las palmeras sobresaliendo, montando las líneas junto con las traviesas. Esta es una imagen rápida sobre la solución final, que es lo que es, como con 3 elementos se construye algo muy expresivo, recién plantado, en el que todavía el trazado del lugar es muy evidente. Aquí lo vemos con la gran escalinata y vemos como las maderas están literalmente haciendo el relato del lugar junto con las palmeras y la tierra.
Y esto es una visión rápida desde los inicios, esa soy yo mirando para allá diciendo aquí qué vamos a hacer. La construcción final, con el encargado de obra que está al final y me da la escala del sitio. Y lo que pasó, esta es una foto del año 2024 de cómo está en la actualidad este sitio. Este contraste enorme de frontera entre carreteras, ruido, la pena es que no se oiga este vídeo porque se oye el paso de los coches y se oyen los pájaros. O sea, es un contraste brutal de cómo estos dos mundos se están encontrando. Yo tengo siempre tengo el sentimiento de la venganza de los árboles. Los árboles van a ganar aquí y van a ganar la naturaleza. Y de hecho están subiendo a una velocidad enorme. Han pasado 16 años y ya es muy constatable. Y esta es la preciosa foto que yo creo que sintetiza muy bien la idea que teníamos desde el principio de cómo hacer esto exclusivamente con vegetación y traviesa. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ante nada, dar las gracias tanto a la Academia como a TEA por darnos esta oportunidad y decirles que mi trabajo lo hago en colaboración con Antonio Corona y Marc Senning y anteriormente con Eustaquio Martínez y hemos tenido muchos otros colaboradores y que vamos a empezar a hablar de nuestro comisario nos dice, bueno, hablen de la poética de la obra, la poética o el ideario que ha guiado o que guía el hacer diario de nuestro trabajo. Entonces, a mí me gustaría reivindicar la poética, si acaso, del disfrute, poniéndolo en el centro de la valoración de la arquitectura. O sea, cuando hablo de disfrute, hablo de un disfrute general. O sea, que la arquitectura, todo lo que pueda aportar a esa botella de champán que comentaba antes Gabriel Ruiz Cabrero, debe de hacerlo y me parece fundamental intentarlo desde el primer croquis, de la primera idea que se plantea en un proyecto. Vamos a comentar una serie de proyectos, no demasiados. Este primero es una casa situada al borde de un acantilado rocoso formado por estratos basálticos, donde la casa se constituye en un estrato que emerge, una roca más, pero que a la vez se convierte en un mirador del entorno. El acceso se produce por un paralelepípedo muy simple, con una entrada muy escueta, que no antecede nada de lo que ocurre en su interior. Pero una vez en el interior se aprecia el efecto de ver un mar sin horizonte. Por tanto, esa pieza azul del mar se convierte en una pared vertical, lo cual es una situación bastante chocante a la entrada de la casa. Una vez que estamos abajo, nos damos cuenta que el centro de la casa es de agua. O sea, el centro de la casa es la piscina y esa piscina de fondo oscuro dialoga con los fondos marinos de forma que el agua de la piscina adquiere el mismo color. No solo adquiere el mismo color que el mar, sino que también refleja, se convierte en un espejo y refleja las variaciones del clima y de cada momento. De forma que obtenemos en cada momento una visión diferenciada del entorno. El empleo de materiales, bueno, como ya bien comentaba Gabriel, en nuestra tradición el hormigón tiene mucha importancia y la restricción en el uso de materiales también en este caso fue muy importante. Aquí solo se utiliza hormigón, madera y vidrio con el objeto de no interferir entre el espectador y el paisaje. Otro objeto desde el primer momento de la casa que se persigue es la dilución de los límites entre los espacios interiores y exteriores, de forma que casi no aparecen las carpinterías y de forma que la utilización de la eliminación del color en el interior haga que el único color que aparece o los únicos colores que se vean
sean los del paisaje que se incorpora al interior de la casa. Se pretende que sea un lugar de disfrute, por tanto, muchas veces no solo visual, sino también acústico de todos los sentidos. Esto lo hemos vivido con algunas personas aquí presentes y creo que bueno, pues sabemos cómo interpretar las sensaciones de disfrutar un entorno con el mínimo número de barreras entre nosotros y él mismo. Esta es otra casa que está situada al lado de la anterior, también al borde de un acantilado, pero con una característica diferente, porque en este caso era una vivienda existente, construida por un ingeniero danés en los años 70 del siglo pasado, que literalmente se apoya en el borde del acantilado, llegando a tener losas que vuelan sobre el risco. De forma que estas losas solo se anclan a la tierra por medio de una chimenea de piedra basáltica. El origen de la historia de esta casa es muy interesante porque vemos esta escultura que se ve a la derecha, es una obra de una académica, escultora, María Belén Morales, que fue la que construyó esta escultura para sus primeros propietarios. Pero llegaron a desarrollar una amistad y al final ella acaba comprando la casa. Después del fallecimiento de María Belén, compran unos nuevos propietarios y al final la escultura se mantiene en su sitio y se da, digamos, el sentido a todo el conjunto de la intervención. Y en esta imagen se aprecia cómo el volumen de la casa se diluye desde el lado tierra hasta el lado mar, pasando de volúmenes más contundentes en el lado tierra hasta unas simples losas blancas en el lado mar para que simplemente unos vidrios nos sirvan de límite y abrirse más directamente a las vistas. Los actuales propietarios, amantes del arte, y sabiendo lo que la casa que habían comprado, han incorporado obras de otros académicos como Martín Chirino, Pedro González, Gonzalo González, y en esta imagen se aprecia una vez más la intención de diluir barreras entre el interior y el exterior, eliminando la existencia de carpinterías visibles, y esta imagen que está tomada desde el exterior realmente es expresiva de forma que no se aprecian prácticamente los límites entre un espacio y otro. Esta otra experiencia que les traemos aquí es de una curiosidad interesante, porque hemos traído a la protagonista y la hemos puesto en el centro, porque nos parece que se lo merece. Porque fue una experiencia muy interesante. Era un matrimonio de ebanistas alemanes que deciden comprarse una parcela en Tenerife, cerca de las anteriores, en una posición curiosa porque es una parcela muy larga, pero también se acerca a un acantilado, y lo que pretenden de nosotros es una colaboración. En este caso no nos dejan hacerlo todo, sino que colaboremos desde el principio, que nosotros le hagamos un sólido contenedor para ellos rematar el interior. Era una experiencia que nunca habíamos hecho y nos pareció, conociéndolos y tratándolos, que podíamos llegar a un entendimiento. Entonces le planteamos un volumen, una casa casi monovolumen, con un espacio casi único, de hormigón muy simple y muy limpiamente ejecutado, donde ellos remataban la operación de una forma primorosa, trayendo todo lo que es el mobiliario, incluso colocando todas las carpinterías de vidrio. Ellos personalmente se trajeron un contenedor de Alemania y ellos hicieron todo el trabajo interior, se ponían su mono de trabajo y trabajaban en los horarios que les asignaba la contrata principal, que era la responsable de seguridad. De esta forma se creó este espacio en monovolumen, que a la derecha aparece, es donde está la cama para tener también visibilidad, y donde el equipamiento que producen estos ebanistas es, aparte de que está en ese entorno tan rudo, es de un cuidado extraordinario. Estas maderas de bengué, los acabados absolutamente cuidados, y valga como ejemplo este lavabo de hormigón y esta estantería con estas dimensiones
tan cuidadas y con esta ejecución tan esmerada. Ahora traemos otro ejemplo. Este es de una intervención en patrimonio, pero patrimonio industrial agrario. Esto era una antigua gañanía de vacas situado en la zona del Rincón, en el norte de la isla, rodeado de un mar verde, porque es un mar de árboles de aguacateros, y que está constituido por dos naves. Una nave principal, una que está cubierta de teja, otra nave que está adosada a ella con cubierta metálica, que era el estercolero. La nave principal era donde estabulaban las vacas, y una tercera nave de apoyo donde estaban las carretas y demás. Entonces, el proyecto resultó una experiencia muy gratificante, porque el propietario lo que quería, estaba de acuerdo con nosotros en que no perdiera el carácter fabril o el carácter agrario que tenía la casa originalmente, o que tenían estas naves originalmente. Con lo cual lo que hicimos fue distribuir un programa, pero sin alterar la idea ni la composición de huecos originales. Se añade solamente una piscina a modo de poza, y los acabados deliberadamente no se hacen con una precisión excesiva, sino que tienen la irregularidad de la intervención en un patrimonio, en un edificio existente. La nave de estercolero, que acaba siendo los dormitorios, pero todo ello sin renunciar al confort interior, una vez más al disfrute, en este caso por la vía del confort, utilizando una cubierta de madera que hubo que reponer en la nave central, porque estaba deteriorada la existente, pero unas maderas encoladas que se reprodujeron los sistemas constructivos originales, pero que aportaban además la calidez y el sistema de iluminación que proporcionaban a estos espacios todo el confort necesario para ser espacios agradables y vivideros. Esta otra intervención es otra intervención en el patrimonio, en una casa del barrio de los Hoteles de Santa Cruz, una casa de finales del siglo XIX, que presentaba valores patrimoniales interesantes, con áreas muy bien conservadas y algunas muy deterioradas. Había concretamente una crujía muy deteriorada que hubo que reconstruir totalmente, pero se pudo aprovechar gran parte de ella, que incluso el tema era dedicarlo a un alojamiento emblemático extrahotelero, para hacer 5 suites en medio de la ciudad, está muy próxima al Parque García Sanabria. Lo que llevó a incluso conseguir que una de las habitaciones se ubicara en la antigua cochera de la casa. Con lo cual se crea una piscina en la parte trasera que se convierte un poco en el centro del jardín y en el centro de los usuarios de las 5 habitaciones. Y en el tema de la crujía central, que es la más importante, se interviene rehabilitando totalmente las maderas existentes, liberándolas de capas de pintura que tenía a lo largo de los años y dejándola en el estado más limpio posible, incorporando también obras de arte de académicos como Pedro González, y actuando en la nueva crujía con una decisión clara para no generar lecturas de falso antiguo, sino con esta escalera resuelta con una plegadura metálica en torno a esta pieza de hormigón. Como también era moderno, lo que se planteó con lenguaje contemporáneo, el equipamiento de todas las suites, tanto las de las habitaciones de la casa como las del garaje. Y por último vamos a hablar del edificio que está expuesto. Es un edificio que, nosotros tenemos la idea de que el cariño no tiene escala y se puede hacer con el mismo cariño un pequeño
una pequeña intervención como un edificio de programa más complejo, como es el caso del aeropuerto. El aeropuerto está situado en una zona donde hay colinas redondeadas en su entorno, como bien decía Gabriel, en la llegada se aprecia que hay una concha que es una colina más, una colina habitable. Y además, la pretensión de partida del proyecto era que no fuera un sólido contenedor como la gran cantidad de aeropuertos al uso. Iba a ser uno de los edificios más grandes de la zona y no queríamos que fuera un único sólido contenedor, una gran cubierta que indiscriminadamente resolviera todo el programa dentro, sino que tuviese la personalidad suficiente cada uno de los espacios con su cubierta definida. Por tanto, el alerón de comunicación con la plataforma de aeronaves pues tenía una forma aeronáutica, mientras que el otro mirador que da a la Vega Lagunera adquiere otra forma, y mientras que la sala de recogida de equipajes, que es lo que vemos a la izquierda, también tiene una forma escalonada para promover la entrada de luz, y toda la composición está presidida por esa gran cúpula central. Las formas aeronáuticas, por tanto, se reservaban al lado aeronáutico, de forma que la cubierta tiene aspecto de un plano de una aeronave, aspecto que se ha mantenido hasta la actualidad, porque esta foto es reciente. Le dábamos mucha importancia a la sala de recogida de equipajes, porque estamos en un destino que tiene una gran componente turística y donde nos negábamos a que llegaras a un aeropuerto a un espacio oscuro donde estás los primeros minutos cautivos esperando las gestiones de llegada del equipaje, y queríamos que esa sala tuviese una importancia por encima de esos sótanos a los que nos tienen acostumbrados a llegar cuando llegamos a una sala de recogida de equipaje. Y el espacio donde confluyen todos los demás y donde se produce el espectáculo de que el espectador sea a la vez tanto espectador como actor del teatro del viaje, era este espacio central. Por aquí se ven los pasillos de llegada, se ven las zonas de embarque y se ve toda la actividad del pasajero. Queríamos que cumpliese esa doble misión de tranquilizar al pasajero que viene estresado a un aeropuerto, pero también que acogerlo y que fuera un espacio agradable y donde se mimara especialmente el tratamiento de la luz, el tratamiento de los reflejos en las maderas cálidas, el uso del hormigón rodeado de madera para darle con sus formas curvas calidez. Y en fin, básicamente eso era lo que poníamos en valor, a su vez que la transparencia hacia la pista, que al fin y al cabo es la escena principal de un aeropuerto. Transparencia que no solo teníamos en planta baja, sino también en la planta alta. Era importante que se entendiera en todo momento que de ese teatro el escenario estaba ahí. Bueno, y por último enseño la foto que está expuesta, en la que, bueno, la transparencia, como ven, no existe, porque todo lo que se ha podido colgar en el forjado para evitar la transparencia se ha colgado, todo lo que se ha podido apoyar en la planta superior se ha apoyado, se ha puesto una tienda justo en medio. En fin, se le han hecho todas las posibilidades, todas las jugadas que se le pueden hacer al edificio para que pierda su sentido original. A esto hay que unirle el que, bueno, en este momento AENA tiene en marcha un concurso en el que se van a actuar sobre el edificio de forma irreversible y se van a añadir piezas tergiversando esos conceptos iniciales que comentábamos de que cada zona responde a una idea y su cubierta lo refleja. Por tanto, bueno, pues es una foto un poco denuncia, pero nos parecía que había que contarlo en algún momento. Pero no quiero acabar en negativo, sino todo lo contrario, en positivo. Como empezaba la charla hablando de que la poética que nos mueve es el disfrute, estamos convencidos de que vamos a seguir entre todos los arquitectos
que trabajamos en este ámbito y en este entorno de Canarias y que creemos que hay gente que lo hace muy, muy bien y que nosotros queremos unirnos a ellos y seguir produciendo disfrute a los usuarios de la arquitectura. Gracias. La verdad es que vamos muy bien de tiempo. Sinceramente teníamos un poquito de miedo de que se nos fuera el tiempo de las manos, pero vamos estupendamente. Así que podemos entablar una conversación, por supuesto, un diálogo, invitando a los presentes en fin, realizar observaciones, plantear cuestiones. Así que me siento en este lado y les dejo. Si quieres, Gabriel, te pediría que tomaras tú la iniciativa de... Bueno, pues buenos días otra vez. Me ha gustado la coincidencia de que hemos empezado y hemos terminado con la misma fotografía, ¿no? Y eso parece que no ha sido perseguido, pero ha ocurrido así. Se cierra la cuestión. Bueno, a mí ahora me resulta difícil decir nada, porque todo lo que he pensado es lo que he dicho. Entonces, y realmente poco me quedaría que no fuera insistir, y eso me parece que no procede. Yo preferiría que hablarais los demás y si hay alguna cuestión que yo pueda aclarar, pues lo aclararía, pero empezad, ¿no? Yo abro a la cosa, pero que sigáis vosotros, ¿no? A mí me han gustado mucho las dos intervenciones, la de Flora y la de Cheni. Me parece que habéis contado unas obras extraordinarias. Yo las de Cheni las conocía bien, las vuestras, Vicente y Flora, no las conocía, y este verano, ya lo he dicho, me han impresionado. Y por dejarlo ahí, ¿no? Como el torero que deja el toro con el picador, de lo vuestro, Flora y Vicente, me impresiona, ya lo he dicho, el tamaño de las intervenciones. Me parece que es dificilísimo. Y las fotos que has mostrado de la ballena recién terminada y cómo se va llenando de vegetación ese lugar me ha resultado muy emocionante, ¿no? Te preguntaría o te pediría que hablaras de las dimensiones. Bueno, son trabajos de paisaje. En un trabajo de paisaje, ya lo dije antes, tienes que tener muy consciente que vas trabajando con distintas escalas y con distintos tiempos, que a lo mejor antes no lo dije, ¿no? Las distintas escalas es que desde el alcorque a la gran dimensión de la alineación, a lo mejor de árboles, y desde el tiempo, cuando haces una plantación de un árbol, es como, o cuando tienes una semilla, es como si tuvieras potencialmente el tiempo de ese árbol en tu mano. Y se convierte en algo espectacular. Ser testigo de cómo pasa el tiempo con la vegetación es algo que yo creo que deberíamos practicar todos. Es algo fantástico ver aquello que no era casi nada, acaba convirtiéndose en algo poderoso que conquista el espacio y dice, aquí estoy, ¿no? En ese sentido decía lo de la venganza de los árboles, porque sobre todo me gusta hablar de los árboles, porque llegan a ser casi un mundo propio, llegan a ser un mundo propio y se posicionan en el lugar, y a veces no les tenemos el suficiente respeto que se merecen estos seres, ¿no? Vivos. Yo, por abrir también el tema a todos, me encantaría haber escuchado a todos los arquitectos hablar de su obra, ¿no? Porque hemos hablado aquí hoy dos, pero hemos visto a través de tu exposición y en la exposición que tenemos al lado maravillosos proyectos que yo creo que antes me hacían una pregunta que dijera qué es lo que tenían en común y me cogieron un poco así pensando y pensé que hay tanta
constante en el paisaje de la obra de los arquitectos canarios, y aquí meto a todos los que estamos aquí, que al final es el lugar, es esta cosa de lo canario, o esta palabra tan maravillosa que es la canariedad, nos implica a todos. Al final acabas hablando, siempre lo quieras o no, de cómo se abre esa cristalera a el mar o cómo se abre al paisaje. Siempre aparece algún árbol en muchísimas de las fotografías, siempre hay una afuera y una adentro, siempre hay ese intentar atravesar esa cosa de un cristal leve para decir es todo exactamente lo mismo, porque tenemos realmente en Canarias un paisaje tan espectacular que lo tienes que nos conforma, o sea, que ya no es que lo tengamos sino que nos conforme y nos hace. Y probablemente a eso le vamos dando respuesta. Yo lo veo en los hormigones, que para mí son como lavas, son como rocas. O sea, el hormigón es un líquido que lo vas trabajando y acaba convertido en algo pétreo y algo trabajado, y lo vemos en casi todas las obras, cómo están trabajados el hormigón, y dices, es una buena respuesta a un lugar que está construido a partir de rocas de basalto y de lava, ¿no? Yo lo dejo aquí porque igual ustedes lo han pensado también, ¿no? Porque ese amor por la construcción a través del hormigón, a través de piedras oscuras de basalto, hace ecos como de los lugares. Y ahora te lo paso porque si no hablo ya demasiado. Sí, totalmente de acuerdo en el tema de que el paisaje nos ha influido y nos influye a todos muchísimo. El paisaje en el más amplio sentido, ¿no? El estar inmersos en un medio tan potente como el nuestro implica una reacción. Esa reacción no solo es la admiración, sino es el disfrute de ese paisaje. Y incorporar elementos de la modernidad a ese paisaje, yo creo que es la contribución nuestra de los arquitectos de los últimos años, de todas estas generaciones, que Gabriel bien con su habilidad de análisis detecta, el decir, no, es que el haber metido materiales de nueva generación junto con lo que era la madera y la piedra, que eran los materiales tradicionales, esa mezcla es la que ha producido, es el caldo de cultivo de todas las arquitecturas que producimos todas las generaciones que somos herederos de estos primeros que están representados también en la exposición, que son esa pared que aparece de imágenes de los maestros y donde se ve claramente que es las fuentes de las que hemos bebido todos, que ellos a su vez han bebido del paisaje. O sea, somos todos herederos de una primera fuente que fue el paisaje y la dureza del medio canario, pero también filtrado por nuestros maestros, ¿no? Que están representados en la exposición también. Bueno, yo implicaría a todo el mundo, porque yo creo que en esta exposición, en el TEA, es fantástica, por cierto, es fantástica. Hay muchísimos cuadros también que hablan del paisaje. Yo creo que todos los artistas de alguna manera responden a esto que tenemos afuera. Es muy difícil sustraerse a que vives aquí. Yo creo que cualquiera de ustedes podría hablar de sus obras y decir lo que piensan acerca de esto que estamos argumentando. Bueno, y que muy bien plantea en tu inicio de intervención, haces una síntesis perfecta de esto que estamos diciendo. Hola, buenas tardes. Soy yo, aquí. Antes que nada, felicitar a la Real Academia por la iniciativa, por los 175 años, y a los tres ponentes por lo maravilloso que han sido las palabras que nos han dedicado. Ha sido recurrente, cada vez que ha ido hablando uno de ustedes, se me ha ido dando vueltas y vueltas en la cabeza la misma pregunta. Y sería una pregunta a cada uno, es una pregunta general, aunque la respuesta es particular, si tienen a bien hacer la respuesta. ¿Cuánto hay en su arquitectura de artista plástico o de poeta o de proyectista o de economista? ¿Cuánto hay mezclado o qué creen mejor que es la parte que más pesa? ¿La de poeta, la de artista plástico, la de proyectista, la de matemático? Lo dejo abierto.
Es difícil la respuesta, Ignacio. Tiene que haber una mezcla de todo, o sea, no puede ser todo poética sin tener en cuenta, por ejemplo, un presupuesto, una calidad de ejecución. Todo lo que estamos hablando no se ha comentado, pero el disfrute y todo eso no es viable si no hay un confort y una calidad de ejecución. Y para que haya una calidad tiene que haber una buena definición y un buen control económico. Todo eso no se cuenta en una charla así, pero es fundamental. Y el cálculo también es fundamental. Entonces, hay que sumar una serie de factores para producir una buena arquitectura bien construida, seria, donde los recursos estén adecuados a las necesidades. No se puede priorizar, decir, no, es que solo es poética. No, solo poética no da buena arquitectura. Es una mezcla. Bueno, yo estoy contigo que el presupuesto es el proyecto. Al final, esa frase, el presupuesto es el proyecto. Casi que tienes que tener un control exhaustivo sobre el presupuesto y sobre el gasto, y a partir de ahí te saldrá todo lo demás. Y luego, efectivamente, intentar ser creativo con lo que te queda, ¿no? Con lo que puedes. Con la expresividad la tienes que inventar o a partir, efectivamente, de las condicionantes de entrada, y el principal es el presupuesto. Luego también hay otros que efectivamente ya son técnicas, oficio, no todo es arte. En arquitectura es esta palabra tan complicada que dice arte y técnica, oficio y técnica, casi que a veces artesanía, no es algo muy manual, pero casi llega a ser artesano, y lo mezcla todo, pero sin técnica, al menos tal y como construimos en España, sería imposible ver los vuelos que acabamos de ver de las viviendas fantásticas colgadas sobre el mar de Chen y Antonio. Sería casi imposible, ¿no? Necesitas la técnica para llegar a eso, o para colgar un pilar y luego volverlo a hacer descansar. Hay muchas tripas detrás, muchas noches sin dormir, muchos años en proyectos de gran escala. No se hacen, ya vemos el Parque de la Ballena sigue haciéndose, no se hacen de golpe y porrazo, se tarda años en ejecutar una obra como esa, que a lo mejor ahora ves a toro pasado una foto magnífica que te la enseña entera, pero que tuvo sus fases, que tuvo sus desarrollos. Bueno, es complicado, lo sabemos, es así. Y el arte, por eso yo decía que nosotros tratamos de agarrarnos a una idea clave, una idea inicial, fresca, que sea capaz de integrar una estrategia dentro de ella. Si buscas y vas tirando del hilo, no perderla, porque en el mismo momento en que la contaminas con nuevas cosas que van a aparecer, las tienes que volver a integrar para poder hacer una lectura clara, contundente de aquello que estás haciendo, sobre todo en la gran escala. No, yo diferenciaría entre la palabra poesía y la palabra poética, ¿no? Yo, siendo estudiante de arquitectura, mi profesor, que era Rafael Moneo, nuestro profesor, nos recomendó una serie de libros que muy pocos alumnos leyeron, pero yo me los leí todos los que me recomendó. Y uno se llamaba, que era de Bruno Cevi, la poética de la arquitectura neoplástica. Para mí ese juego de palabras me dejó temblando, porque yo no entendía lo de la poética de la arquitectura. Yo habría entendido la condición artística de la arquitectura, pero la poética me resultó. Y luego lo de la arquitectura neoplástica me costó un tiempo saber de qué se trataba. La poética. Entonces yo creo que hay una cosa que es la poesía, que es un arte, el arte de la poesía. Ayer tuvimos una cena fantástica con Vanessa, con Rafael, con Virgilio y con Isidro, y hablamos de esas cosas. Yo lo pasé divinamente y hablamos mucho de poesía. Virgilio decía que en Canarias, a mí me gustó eso porque lo entendí, y que en Canarias los poetas son los que van marcando
el camino, luego van los pintores que miran hacia donde han mirado los poetas y luego ya van los arquitectos y los escultores. A mí eso me pareció que es verdad. Y Isidro recitó así como sin darle importancia algunos fragmentos de poesía preciosa y lo pasamos muy bien. Yo creo que, claro, la poesía es, ya lo hablábamos, ¿no? La poesía es en realidad el arte más puro, porque el poeta no es lo que voy a decir, pero casi se encuentra solo y libre frente a una hoja de papel en blanco. Ya sé que no es así, pero podría ser muy parecido a eso. En el otro extremo estamos los arquitectos, que estamos luchando contra una cantidad de... No quiero a Cheni recordarle a quien está haciendo pasar unos malos ratos, pero hay unos clientes horribles y hay unos personajes que hacen que la labor del arquitecto sea una lucha continua por conseguir que esa poética, o sea, esa condición artística que los que nos dedicamos a la arquitectura queremos sacar todo el rato adelante, luchando contra esas dificultades materiales que en el terreno de la arquitectura son tan grandes. Incluso yo podría decir, esto lo digo un poco para que pensemos, ¿no? Pero no lo digo con una gran seguridad. Yo creo que la arquitectura se convierte verdaderamente en un arte, o así ha sido tradicionalmente, cuando se rompe. Quiero decir, no sé si os parece una barbaridad lo que voy a decir, yo creo que el Partenón nunca ha sido... El Partenón recién construido no tenía la condición artística que tiene ahora. No es que yo no me pueda imaginar el Partenón pintado de colorines como estuvo, como sabemos ahora que estuvo, que debía ser una especie de edificio, perdonadme que lo diga, hortera, con unos colores chillones, allí subido en una roca, como una especie de anuncio, que es lo que era. Era para que la gente que llegara a Grecia, al Pireo, viera el Partenón y dijera, yo me tengo que comprar una vasija de perfume y llevárselo a mi señora, porque para eso he venido a Atenas. Era un anuncio el Partenón. Y el Partenón ahora, con esa cosa destruida, dolorosa, tiene una poética verdaderamente extraordinaria. Se convierte en una obra maestra ahora que está roto, ¿no? San Pedro de Roma, lo estamos viendo ahora en la televisión, en estas imágenes ahora con lo de la muerte del Papa Francisco. San Pedro de Roma por fuera, por dentro, a mí me parece una horterada de colorines y de esculturas, unos señores, unos profetas y unos mármoles, ¿no? Me gusta mucho más cuando están las cosas rotas. Yo creo que la arquitectura se convierte en arte puro cuando está roto. Solamente en la época moderna nos hemos atrevido a hablar de la poética de la arquitectura neoplástica y nos hemos convencido a nosotros mismos, de manera que un grupito de viviendas construido en Holanda por el señor Oud, yo siempre creía que se decía Oud y ahora resulta que se dice Oud, pues nos parece que es una cosa maravillosa. ¿Y cuándo cuándo lo estamos valorando? Pues casi cuando se está rompiendo, ¿no? Bueno, creo que he dicho 3 o 4 barbaridades como para que lo que os parezca. Sí, buenos días. Menos mal que no soy yo el primero que intervine, perdón. Que quiero empezar por mi admiración y el agradecimiento por vuestro trabajo y por vuestra vocación. Creo que vuestra transgresión del paisaje y de cualquier contenedor excede a cualquier cosa. Yo soy profundo admirador, pero de todas las obras que habéis indicado, además del indicativo está el subjuntivo. Gabriel nombraba a Franklin Delano Roosevelt. De todas las obras que hemos visto, ¿cuántas podría disfrutar Franklin Delano Roosevelt que iba en silla de ruedas? Entonces la accesibilidad, y estoy hablando de accesibilidad desapercibida, es otro más de las moscas cojoneras con los que trabajáis los arquitectos. Vosotros tenéis un montón de problemas con el espacio, con el paisaje, con los materiales, con la sustentación, con vuestra propia vocación, pero la accesibilidad está perfectamente imbricada en el diseño. Y no hablo de mí, de los millones de personas en silla de ruedas que existen o con movilidad reducida. Estoy hablando de vosotros dentro de unos años. Estoy hablando de vuestra madre y vuestra familia. Porque si yo no puedo ir al Barranco de la Ballena, ¿qué le falta al Barranco de la Ballena?
Porque el aeropuerto está claro y en los aeropuertos, menos mal que la normativa obligada. ¿Por qué los centros comerciales son todos adaptados? Porque la gente lleva un carrito. ¿Por qué hasta hace poco los cuartos de baño no eran adaptados? Porque el carrito no orina. Entonces, está la accesibilidad en vosotros como exponentes de lo que es la arquitectura ahora mismo imbricado en el diseño, es aquello de lo que me acordé. Y por favor, y ya termino, no me habléis de plataformas salvaescaleras o de tal. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sea un espacio común para todos. Gracias. Y disculpar si en un momento dado tengo un tono... Mira, me gustaría contestarte porque es que uno de los ejemplos que vimos le dieron el premio de accesibilidad el año pasado por accesibilidad amable, ¿no? No tiene ningún salvaescaleras, no tiene ningún elemento distintivo de la habitación adaptada con respecto a las demás, y fue un esfuerzo que dedicamos muchísimo cariño y, bueno, con la colaboración de la propiedad, que porque había cierto encarecimiento, evidentemente, pero que fue muy gratificante trabajar con Simpromi, que son súper amables y que nos facilitaron todo el trabajo. Y lo planteamos de entrada, o sea, no fue una cosa que propusimos cómo resolver la accesibilidad una vez desarrollado el proyecto, sino desde el primer momento, esa plataforma que les enseñaba con la piscina se convierte en la entrada accesible y es la entrada principal, no es una entrada secundaria. Bueno, se coloca el ascensor en la parte nueva y fue un trabajo muy divertido y a la vez gratificante, porque luego pues nos dieron ese reconocimiento. O sea que yo creo que sí que está en la sensibilidad ahora de los arquitectos el tratar eso desde partida. Y Simpromi está haciendo un trabajo importantísimo porque colaboran, se sientan contigo, te ayudan, te dan hasta el material de los baños accesibles, que normalmente son feos, parecen hospitalarios, pues ellos te dan un fabricante alemán que los hace, que no los distingues de los demás, que son súper bonitos. O sea, realmente hay una labor muy importante que está haciendo Simpromi en ese sentido. No sé si está enchufada. Ahora, sí, cuando quieras, le invito al Parque de la Ballena. Se puede entrar perfectamente, no en rampa, a nivel. Es decir, que como es un espacio que va cayendo, las entradas son completamente horizontales para llegar a la cota más elevada. Es decir, que es absolutamente accesible. Yo me encanta esta intervención porque efectivamente soy una gran defensora de la ciudad de los cuidados, porque todos vamos a necesitarlo. O los necesitamos, o lo hemos necesitado, o los vamos a necesitar. Y es absolutamente necesario que la ciudad sea un lugar donde nos acoja y que nadie esté excluido de ella por el motivo que fuera. Que sea siempre pensar en de qué manera una ciudad puede ser entidad cuidadora con las personas que vivimos. A mí me parece que es fundamental en todas y cada una de las cuestiones que se diseñen, que se hagan en esas escalas. Evidentemente, en las escalas de los edificios, con la tecnología, con ascensores, con todos los artefactos que se pueden meter, ya está, aparte de que es normativo, que cualquier edificio sea accesible, pero también los espacios públicos les afecta la ley de accesibilidad y es absolutamente necesario cumplirla por todos nosotros que estamos implicados. A mí me parece que ahora es un compromiso de la sociedad absolutamente ineludible conseguir la accesibilidad total a cualquier situación de arquitectura o del territorio o de las calles de la ciudad. Me parece que y además es una extraordinaria oportunidad. Yo creo que en la formación nuestra de arquitectos también, de vuestras generaciones y la mía, y hace mucho tiempo, a mí una de las cosas que más me emocionaba de Le Corbusier era el uso de la rampa. Sus primeras casas, en la vivienda Lagos, mete una rampa que luego yo he ido y no se puede subir porque es una rampa de una pendiente tremenda. Él pone la rampa
como un elemento espacial, porque la rampa tiene una cosa que yo creo que es fantástica para los arquitectos, que da una riqueza espacial a los edificios tremendos. Subir en continuidad como una rampa y no... Cuando tú subes por una escalera tienes que ir mirando los peldaños, porque si no te caes. Cuando vas por una rampa, tu mirada y tu disfrute es total del espacio. Luego, la rampa es una pieza arquitectónica superior a la escalera de todas, ¿no? Y está, ya digo, en Le Corbusier. Pero es que luego, cuando las utilizas, el gran trabajo de mi vida ha sido... Algunos de vosotros que somos amigos lo sabéis, mi trabajo con la mezquita de Córdoba, ¿no? De restaurar y conservar la mezquita de Córdoba. Desde el primer día yo estoy intentando hacer accesible por medio de rampas todo el edificio y quitar escaleras. Las he hecho de todas las maneras. Yo la primera rampa que hice, mi primer trabajo fue en el año 79, en 1979, que me encargaron el Patio de los Naranjos y yo introduje, sustituí escaleras por rampas desde el primer día. Me llevé una grandísima alegría porque había un señor en Córdoba que era don Rafael Castejón, que era un personaje muy notable, muy cascarrabias, había sido ministro durante la República y luego había sido apartado así durante la época de Franco, y era muy mayor ya cuando lo hizo. Y entonces yo hice unas rampas, me llamó y me dijo, mire usted, para mí, en Córdoba, la mayor alegría de toda mi vida ha sido ir a visitar la mezquita porque me parece un edificio verdaderamente extraordinario. Y había tenido que dejar de ir porque me he hecho mayor y no puedo levantar la pierna más de un peldaño de 12 centímetros. Y he tenido que dejar de ir. Y cuando usted ha puesto las rampas, me ha dado usted la alegría de mi vida. La alegría me la llevé yo. Desde entonces, ahora tenemos un problema verdaderamente estúpido porque hemos presentado un proyecto que consiste en eliminar todos los peldaños por una zona que es por donde salen los turistas, porque ahora se puede entrar sin rampas, pero la salida tenía que ser por rampas, tiene que ser por escaleras ahora mismo, con lo cual la gente que tiene cualquier dificultad de movimiento tiene que empezar a dar unas vueltas tremendas. Bueno, nos lo han parado el proyecto. Los técnicos, arquitectos, historiadores y arqueólogos de la Junta de Andalucía nos han parado el proyecto porque tienen la postura tontísima de decir que estamos alterando una situación histórica. La situación histórica la hizo el señor Ricardo Velázquez Bosco en 1920 y tantos. Esa es toda la historicidad del asunto. Y les hemos dicho, hemos hecho el proyecto, lo hemos llevado hasta el final, nos lo han denegado. Nos lo han denegado. Entonces yo tuve una reunión que luego tuve que pedir perdón porque dije una cantidad de barbaridades y el canónigo obrero me dijo, tiene usted que pedir perdón porque les ha dicho usted unas barbaridades. Y entonces ya fui y pedí perdón y tal. Y al final les dije, bueno, estáis perdidos, porque a mí, que soy un arquitecto, entre un historiador, otro arquitecto y un arqueólogo me paráis los pies. Pero os voy a mandar a los carros de combate. Los carros de combate son mis amigos que van en silla de ruedas, que son una cosa que en Córdoba se llaman Cota Cero, que es una asociación, y les dije, estos son los carros de combate. Y os van a pasar por encima. Y efectivamente, ¿no? Antes de ayer estuve hablando con Álvaro, que es el presidente, me dijo, voy a hablar con la consejera. Y le dije, pues dile a la consejera todo lo que te voy a decir. Le dije toda una condición de argumentos. ¿Cómo puede ser que estos señores me digan a mí, no pasa nada? Porque cuando quieren salir, los señores que van en silla de ruedas, las madres que van con un carrito, los señores que van con muletas, pues no pasa nada. Dan la vuelta y salen por otro lado. Que no, que tiene que salir y entrar todo el mundo por el mismo sitio. No puede ser que unos vayan por un lado y otros vayan por otros, todos por el mismo sitio. Y esto hay que hacerlo, es una obligación. Y además, digo, es una ventaja para nosotros, porque vuelvo a decir, las rampas son más que las escaleras, como los leones son más que los gatos. O sea, hay que ir a las rampas. Bueno, eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Gabriel Ruiz Cabrero. Gracias, Flores Pescador. Gracias, Arsenio Pérez Amaral. Mañana nos vemos de nuevo a las 12 para hablar sobre arquitectura con Virgilio Gutiérrez Herrero, con Fernando Martín Menis, con Magui González. Mañana más. Gracias.